La información del conferencista. Esta noche tenemos a Daniel Espinosa. Es magíster en investigación y educación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, licenciado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor en programas y proyectos educativos y de evaluación educativa, docente invitado del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. En el sector público desempeña el Instituto Nacional de Educativa como técnico de evaluación, coordinador general técnico y director de modelo y estructuras de gestión. También fue asesor de despacho de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y estuvo a cargo del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, ENES. Fue coordinador del examen de ingreso al la unidad de elaboración en la Dirección General Adjunta de Exámenes de Ingresos del Centro Nacional de Educación Superior, Senal México. Damos paso a Daniel. Muchas gracias, César. Un gusto saludarles a todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues bienvenidos, gracias por la invitación. Para mí es un honor que estemos aquí reunidos en esta sesión. Me parece importante señalar que es una de las acciones que la Universidad Andina hace para que a partir de estos procesos de formación autónoma y que se va generando como espacios de debate y discusión con relación a lo que estamos viviendo actualmente, me parece que es aplaudible lo que la Universidad Andina está haciendo en estos momentos. Bien, inicialmente lo que me gustaría hacer es un poco entrar en materia con relación a qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ello, el índice que está propuesto dentro de esta presentación se divide en 4 puntos. Los primeros 3 hablarán sobre el proceso de evaluación del aprendizaje en términos generales, los componentes que intervienen dentro del proceso, cuáles son los tipos de instrumentos de evaluación que podemos generar y dentro de estos vamos a ir viendo el tema de su estructura, algunas herramientas digitales que nos permiten desarrollar el proceso de evaluación y, bueno, finalmente algunas recomendaciones para lograr el éxito en la evaluación. Cabe mencionar que dentro de este proceso que hemos desarrollado, se está identificado cómo podemos, hoy en día que tenemos, digamos, esta situación con respecto a la situación sanitaria que vivimos en todo el mundo, cómo se pueden desarrollar procesos de aprendizaje en el que podamos no perder la interacción con los estudiantes, no perder ese ánimo y esa forma de ir creando conocimientos con los estudiantes que son con estas herramientas digitales. Para ello, inicialmente me gustaría explicarles un poco cómo debemos de pensar el proceso de evaluación antes de pensar en alguna herramienta. Creo que una de las cosas que hemos visto en el transcurso de la formación es que cuando nosotros pensamos el proceso de evaluación, lo pensamos como al final de todo el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo a lo largo de las actividades académicas. Y si bien es cierto, pertenece a este conjunto de procesos, procedimientos que evidencian la evaluación, el aprendizaje, se debe de situar dentro de estas actividades, dentro de estos componentes. Inicialmente pareciera que es muy fácil pensar en el proceso de evaluación como un producto que recoge información de todo el aspecto más vital que es de la formación académica. Cuando nosotros generamos un proceso de evaluación, debemos de pensarlo desde la planificación. Y me refiero aquí
dentro de la misma estructura que vamos desarrollando para evidenciar qué es lo que quiero que el estudiante aprenda, cómo quiero que el estudiante lo aprenda, también deberíamos de pensar inicialmente en qué quiero también evidenciar que el estudiante ha logrado aprender. Para eso, entonces, partimos de un punto principal que se llaman los resultados de aprendizaje. En alguna literatura ustedes lo encontrarán como resultados de aprendizaje, como competencias a evaluar, como objetivos de aprendizaje. Tiene muchas acepciones en este sentido. Pero particularmente a mí me interesa llamarlo como resultado de aprendizaje porque si bien recoge el sentido de lo que hemos querido vincular con los contenidos, no solamente, digamos, contenidos académicos, sino la forma en que el estudiante se apropia de ese conocimiento, la forma en cómo se apropia también de esas herramientas y la interacción que hay con los entornos de aprendizaje, particularmente en los entornos de aprendizaje digitales y virtuales, se llaman estos elementos como resultado de aprendizaje. Finalmente, también tenemos un aspecto más que se llaman los objetos de evaluación. Y este objeto de evaluación no solamente se debe de centrar, como indicaba, en la parte de contenido. Estamos muy acostumbrados a pensar que el objeto de evaluación es el contenido per se que enseñamos en nuestras aulas. Por ejemplo, si estamos viendo las sumas y las restas, entonces pensamos que el objeto de evaluación es que el estudiante sepa sumar o sepa restar. Posiblemente estamos dejando de lado el proceso como qué es lo que necesita el estudiante, por ejemplo, para saber sumar, para saber restar, cuáles son los contenidos que inicialmente debe de ejecutar como un proceso metacognitivo, un proceso en el que él va desagregando conceptualmente para aplicar un procedimiento. Pero también, ¿cuáles son esas herramientas que nosotros les damos como docentes a los estudiantes para poder evidenciar ese resultado de aprendizaje? Por lo tanto, los objetos de evaluación no solo se centran en los contenidos, también se centran en los procedimientos, en los procesos y finalmente también se centrarán en las herramientas que utilicemos como actividades para lograr esos resultados. Si bien es cierto, esta parte queda como clara con relación a los objetos de evaluación, también vemos que se desprende de esos objetos las tareas o actividades de evaluación. Y aquí debo de precisar que cuando hablamos de tareas o actividades, estamos pensando en la forma en cómo el estudiante va a interactuar con los medios, con aquello que le pedimos que haga para poder evidenciar un producto. Y ese producto, como está aquí claramente, este producto, ¿no? Este producto tiene que ser descompuesto en tres aspectos. Primero, el aspecto del conocimiento, es decir, de lo que yo espero que el estudiante sepa y cómo lo debe de hacer. Segundo, el procedimiento de qué es lo que le estoy pidiendo puntualmente para que llegue a ese resultado. Y finalmente, el resultado de aprendizaje en relación con lo que les queremos evidenciar. Perdón. Entonces, una vez que tenemos este producto, debemos también considerar qué criterios, es decir, qué es todos esos criterios que componen a la evaluación. ¿Para qué? Para que esos criterios se traduzcan en un tipo de instrumento en el cual queremos utilizar. Y evidentemente tiene que ser respaldado con el tipo de técnica con la que queremos recabar esa información a través de estos instrumentos. Y finalmente llegamos al tema del sistema de calificación que me permite, digamos, de una forma medible, ¿no? Cuantificable,
poder entender el resultado de aprendizaje. Todo esto, este proceso que lo vemos aquí en un recuadro, digamos, gris, es la esencia del proceso de evaluación. Si se dan cuenta, el sistema de calificación está por fuera y no significa que no sea válido o que tenga una función secundaria. Lo importante en este momento, y para ello es importante entender que si no logramos tener un objeto de evaluación claro, una tarea con pasos claros, precisos, unos criterios de evaluación pertinentes y que se puedan desprender un producto y los medios y las técnicas estén acorde con lo que queremos evaluar, los instrumentos van a tener una función deficiente para entender un sistema de calificación. Por lo tanto, no nos debemos centrar inicialmente en el sistema de calificación, sino tendríamos que pensar en todo el proceso en su conjunto. ¿Para qué? Para que podamos retroalimentar tanto al estudiante como a los docentes, incluso a la comunidad académica y educativa, en la parte de ir haciendo una retroalimentación efectiva con la participación de estos estudiantes, o estudiantes y docentes, o docentes y comunidad en general. Esto es importante aclararlo porque pareciera que hoy por hoy lo que más se ha visto o se ha evidenciado es que le damos más peso al sistema de calificación más que al proceso de cómo se construye la evaluación del aprendizaje. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que ver como componentes del proceso es en qué nos podemos apoyar cuando hacemos una evaluación. Y nos debemos apoyar en los tres componentes del proceso. Primero, los medios de evaluación. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuáles son las técnicas de evaluación que vamos a utilizar? Y la pregunta que responde a las técnicas es ¿cómo vamos a evaluar? Y finalmente tenemos otro que es el instrumento, es ¿con qué vamos a evaluar? Si se dan cuenta, si seguimos la lógica anterior, vemos que inicialmente deberíamos de pensar que los medios de evaluación tienen una función primordial en el componente de la planificación. Sin embargo, cuando hablamos de las técnicas de evaluación, implica el cómo hacerlo, es decir, cuáles son las herramientas y los insumos necesarios que necesito para llevar a cabo un proceso de evaluación. Y finalmente, logramos llegar a un instrumento con los que podemos decir cuál es el instrumento más pertinente para evidenciar el resultado del aprendizaje. Esto significa que debe de haber una coherencia entre estos tres componentes. Si el medio de evaluación, es decir, el que vamos a evaluar, no corresponde con las técnicas, es decir, con cómo queremos evaluar, y mucho menos es coherente con los instrumentos, entonces hacemos que el proceso de evaluación se vea más como un Frankenstein, es decir, fragmentado, sin que tenga una consistencia interna. Entonces, para recapitular, lo que es importante en este proceso es que tanto los medios de evaluación, las técnicas y los instrumentos tengan una coherencia interna. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, estoy enseñando a través de herramientas, a través de una estrategia pedagógica, tecnológica, de colaboración, entonces mi técnica de evaluación, es decir, cómo voy a evaluar el aprendizaje, necesariamente debe de estar alineada a el modelo pedagógico que estoy yo utilizando para enseñar. Y finalmente, los instrumentos me permitirán decir en qué medida puedo yo utilizarlos para evidenciar el conjunto de resultados de aprendizaje. Y eso significa que los instrumentos, posiblemente tengamos que utilizar más de un instrumento.
Puede ser un instrumento que me pueda evidenciar, por ejemplo, la capacidad del estudiante para generar un proceso. En el mismo proceso de evaluación puedo tener un instrumento que me permita evidenciar el resultado, como puede ser unos cuestionarios o puede ser un examen, o incluso tener un instrumento como una rúbrica en la que pueda yo retroalimentar este proceso. Entonces, siguiendo la lógica, ¿cuáles pueden ser estos componentes y para qué son y para qué se usan? Entonces, inicialmente decimos que las técnicas de evaluación son cualquier estrategia utilizada por el docente para recoger información sobre el objeto a evaluar. Y aquí se divide, perdón, me salté una. En los medios de evaluación, vámonos en orden. En el caso de los medios de evaluación, que responde a la pregunta, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es un medio? Bueno, pues son las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. Y estos pueden ser de tres formas. Pueden ser, los medios para evaluar pueden ser orales, pueden ser escritos o pueden ser práctico-procedimentales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una actividad, tenemos que pensar en cuál es el medio más favorable que me permite evidenciar el aprendizaje. A través de procesos de medios orales, a través de medios escritos o a través de medios procedimentales. Y esto tiene que ver con lo que les indicaba, con qué es lo que queremos evidenciar como resultado de aprendizaje. Si lo que queremos es evidenciar la práctica del estudiante a través de una estrategia didáctica en la que pueda poner en juego sus procedimientos, entonces el medio más adecuado será práctico-procedimental. Pero si queremos evidenciar el resultado en la forma en cómo oraciones y alguna coherencia en su redacción, lo más probable es que entonces podamos tener un medio de evaluación escrita. Y si lo que queremos es que el estudiante o los estudiantes podamos evidenciar su forma de cómo se expresan, su forma de cómo dominan los contenidos a través de espacios públicos o a través de un debate o una retroalimentación, entonces posiblemente el mejor medio de evaluación será un proceso oral, es decir, a través de una entrevista o algún grupo de trabajo. Bien, en el caso de las técnicas de evaluación, como les decía, son cualquier estrategia utilizada por el docente para recoger información sobre el objeto a evaluar. Y aquí es algo importante tener claro que las técnicas se pueden dividir en dos momentos, en dos aspectos. Primero, cuando no hay una participación de los estudiantes, entonces el medio que puede ser utilizado o que refiere a esta técnica pueden ser, por ejemplo, entre los orales o los prácticos procedimentales, puede ser la observación. Mientras que en el caso de los escritos, sin la participación de los estudiantes, pueden ser propiamente los instrumentos o algún tipo de análisis de documento. Por ejemplo, pedir que se desarrolle un ensayo, pedir que se desarrolle un trabajo de investigación, etc. Pero si la técnica va a requerir la participación de los estudiantes, entonces estamos hablando de que debe de haber una interacción entre quienes son participantes del proceso de aprendizaje y quienes lo están ejecutando. ¿A qué me refiero? Entre docentes y estudiantes, es entre estudiantes o directamente entre pares. Y aquí en eso tenemos como muy claro que las técnicas de evaluación pueden ser la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación colaborativa. Bien, en el caso, por ejemplo, de los instrumentos, vemos que estas son herramientas utilizadas para valorar el aprendizaje a través de los diferentes medios. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos más utilizados para evidenciar
el aprendizaje, por ejemplo, en este momento como entornos virtuales. Primero, tenemos los e-portafolios o los portafolios electrónicos, tenemos las rúbricas, tenemos una lista de control o cotejo, tenemos un web quest y tenemos las pruebas objetivas. Dentro de este espacio, cabe aclarar que tanto los e-portafolio o los portafolios electrónicos y las web quest tienen una doble función, porque pueden ser, inicialmente, pueden ser actividades que me permitan evidenciar el proceso de aprendizaje, pero cuando estamos hablando de un componente de evaluación, se vuelven un instrumento de evaluación. Tanto el ePortafolio como las web quest tienen esa doble función. Pueden ser una actividad que incita a este proceso activo, mientras que cuando ya se da como un resultado, entonces se puede generar un proceso más de instrumento. Ahora bien, tanto los portafolios, las rúbricas, las listas, los web quests y las pruebas objetivas deben de reflejar siempre de forma explícita o implícitamente los criterios o en indicadores de evaluación. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros no sabemos qué esperamos como resultados de aprendizaje y no hemos puesto claro cuáles son los objetivos que quiero evaluar al estudiante, si no le digo qué quiero que él haga con las actividades que yo le pongo a hacer y tampoco le indico cómo lo voy a evaluar, difícilmente podemos lograr que el estudiante entienda la dimensión con la que queremos que él aprenda y que siga aprendiendo a lo largo de las actividades que les pongamos de evaluación. Entonces, la idea es que cuando hablemos de estos componentes o de estas herramientas de evaluación, tengamos claridad de qué es lo que queremos, primero como objeto de aprendizaje y luego como objetivo de evaluación. En este caso tenemos, por ejemplo, los e-portafolios y algunas de las características que los definen a estas herramientas. Primero, es que los portafolios es una colección de evidencias en formato multimedia y que esto puede evidenciar un proceso o una evolución de los contenidos, de las habilidades, de los logros o incluso de los propios resultados de aprendizaje. Es decir, no solamente es archivar evidencia, como lo hemos visto a lo largo de nuestra formación, que cuando nos hablan de hay que generar un portafolio, es generar una evidencia, generar evidencias de todos los procesos o como resultados de los aprendizajes de manera física. Y tenemos, por ejemplo, los diagramas, tenemos los mapas mentales, tenemos los ensayos, tenemos todo este tipo de situaciones. Algo que es diferente los portafolios electrónicos o los e-portafolios de un portafolio de evidencias explícitamente es que los portafolios, los e-portafolios tienden a tener un recurso que es un recurso de hipertexto, es decir, que nos permite dimensionar o tener una amplia categoría o un amplio conocimiento a través de ciertos enlaces que me indica que el estudiante ha consultado algún material o que tiene alguna inquietud respecto a un tema en particular. Y particularmente cuando hablamos de los e-portafolios es cuando vemos que también una característica es que almacenan de forma inteligente los trabajos. Es decir, como lo veremos más adelante, cada e-portafolio tiene una estructura que se debe de generar y que se le debe explicar al estudiante para que pueda entender la dimensión que se necesita evaluar. Y se pueden publicar a través de Internet. Hay algunas herramientas, como lo vamos a ver más adelante, que nos permiten generar de manera fácil los tipos de portafolio. Y finalmente, bueno, generan un proceso de evaluación y de los resultados de aprendizaje. ¿Cuál puede ser una estructura de esta naturaleza?
para el portafolio. La estructura que se recomienda no es la única, pero es la más recomendable, es que inicialmente cuando generamos un portafolio es una creación propia del estudiante. No es una creación del docente que le indica al propio estudiante qué tiene que llenar o qué tiene que archivar. Es una creación propia del estudiante que tiene ciertos parámetros con los que puede ir jugando con su creatividad. Primero, debe de haber una portada. La portada es importante porque hace que se personalice este espacio de aprendizaje del estudiante. Segundo, bueno, debe tener una tabla de contenidos, es decir, qué es lo que esperamos encontrar en ese portafolio, cuáles son los datos personales del estudiante. Posiblemente aquí se podría hacer, por ejemplo, un tema de presentación a través de un video electrónico, decir quién es, cuáles son sus intereses, por qué está cursando esa asignatura, si es que estamos hablando de niveles más elevados, y si son niveles más básicos, como por ejemplo la educación general básica o el bachillerato, posiblemente algunos datos que me permitan identificar quién es y cuáles son sus gustos y, digamos, elementos de trabajo. Luego viene un tema que se llama diario metacognitivo. ¿Y a qué se refiere el diario metacognitivo? Significa que no solamente, como les decía, es archivar las evidencias, sino que el estudiante tenga la posibilidad de indicar qué es lo que hizo con esa actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de una actividad de análisis, entonces pensamos que el estudiante pueda describirnos cuál fue su procedimiento cognitivamente hablando, es decir, cuáles fueron los pasos que llevó a cabo para llegar al producto de esa evidencia. Las reflexiones, que puede ser cómo él se sintió, si se sintió frustrado, si se sintió bien, si la forma en que lo hizo fue de forma satisfactoria, si sintió que le faltó más tiempo, si necesitó más trabajo, digamos, de parte del docente o una retroalimentación de parte de sus estudiantes, de sus compañeros, etcétera. Luego viene un tema del resumen de cierre, que es que todo el conjunto de actividades que soportan este portafolio tiene un objetivo particular. Y ese objetivo particular, que es el resumen de cierre, significa qué es lo que esperaríamos en evidenciar en ese contenido. Y de manera complementaria se pueden agregar cuáles fueron las rúbricas con las que se pudieron calificar las actividades, las listas de cotejo o algún otro instrumento de evaluación que consideramos componente complementario para esta herramienta. Y finalmente tenemos el área de evaluación del maestro, donde sería importante que el estudiante tenga la posibilidad de ser retroalimentado en ese portafolio con las observaciones del docente. Aquí se pueden poner, por ejemplo, qué es lo que, si logró los resultados de aprendizaje, en qué medida, cuáles pueden ser como los componentes que necesita el estudiante tener más dominio, y que eso le permitirá seguir aprendiendo a lo largo de la asignatura o a lo largo del curso. ¿Cuáles pueden ser ¿Cuáles pueden ser algunas de estas herramientas? Ahí dice, perdónenme, decía rúbricas y listas de cotejo, pero en realidad son los portafolios. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas que nos permiten generar un portafolio? Por ejemplo, tenemos el Portfolio Gem o el Google Sites. Estas dos plataformas o estas dos herramientas me permiten generar unos portafolios para que los estudiantes puedan jugar, interactuar con ellos. En la presentación, que se las vamos a dejar a disposición de la universidad, vienen aquí cuáles pueden ser estos enlaces, y estos enlaces ustedes pueden ver los tutoriales cómo se puede generar con esta herramienta cada uno de ellos.
Ahora, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esas actividades que se pueden ejecutar? Primero, almacenamiento de experiencias académicas, categorización de archivos y descripción de las experiencias de publicación. Eso es importante tener en cuenta en este punto. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, otros instrumentos que son muy comunes y que son lo más habitual y que hoy en día vemos que hay una sobrecarga de generación de rúbricas y listas de cotejo? Las rúbricas y listas de cotejo inicialmente fueron pensadas para ser una opción distinta a las evaluaciones objetivas. Sin embargo, hoy por hoy vemos que hay digamos, un exacerbamiento de la utilización de estas rúbricas o de este instrumento de evaluación, porque creemos que debería de ser mucho más diferente la forma en que estamos evaluando. Insisto, no todas las herramientas de evaluación son malas. Por ejemplo, las pruebas objetivas no es que sean malas, cumplen una función dentro del proceso de aprendizaje. Las rúbricas y las listas de cotejo, las listas y las rúbricas de cotejo también tienen una función dentro del proceso. No significa que todo el tiempo tenemos que estar retroalimentando a los estudiantes con todo el tiempo rúbricas. Debemos de pensar que las rúbricas son en momentos oportunos, momentos en los que es necesaria una retroalimentación porque hay que profundizar el conocimiento y hay que reforzar lo que se está aprendiendo. No siempre hay que utilizar unas rúbricas. Yo no aconsejo, por ejemplo, que todo el tiempo se evalúe con rúbricas, pero tampoco aconsejo que todo el tiempo se evalúe con portafolios o con webquest o con pruebas objetivas. Más bien, tenemos que pensar que cada instrumento tiene una funcionalidad. Y para eso, entonces, hay que considerar cuáles son sus características. Por ejemplo, las características de una rúbrica es que facilitan la descripción de criterios a seguir para valorar el trabajo realizado. Si nosotros no queremos hacer una descripción, o más que no queremos, no es necesaria una descripción exhaustiva de los criterios de evaluación, entonces no es necesario utilizar una rúbrica. En caso de que sí sea necesario porque creemos pertinente y que además es una forma también interactiva de que el estudiante se autoforme, es decir, haya un autoaprendizaje, entonces es necesario utilizar las rúbricas. Otra característica que se utiliza es, se usa para valorar distintos tipos de productos, competencias y habilidades. Y aquí es algo importante. Cuando queremos evaluar, por ejemplo, de forma un poco más integral el proceso, el producto y los pasos que siguió el estudiante para llegar a un aprendizaje puntual, entonces sería importante que las rúbricas estén, que los criterios de evaluación estén referidos, por ejemplo, a competencias, a habilidades, a espacios de trabajo académico, etcétera. Creo que eso es importante que lo tengamos muy claro. Y otra característica que tenemos es que proporcionan indicadores específicos para documentar el proceso de los estudiantes. Insisto, hay formas más efectivas posiblemente de evidenciar el proceso o documentar el progreso de los estudiantes que solamente utilizar las rúbricas. Y evidentemente hay que saberlas utilizar. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? Es una estructura general, ¿no? De una rúbrica. La rúbrica, primero, tiene un componente que se llama criterio, ¿no? Estos criterios, ¿cuáles son? Estos que se llaman conceptos e ideas, relaciones y jerarquías, y diseños y creatividad. ¿Sí? Esta estructura que tenemos es de una lista de cotejo. Y esta lista de cotejo, como ustedes ven, tiene estos criterios y tiene los indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Una de las características de los indicadores de una lista de cotejo es que tiene que ser
evidenciable. ¿Qué significa? Que está o no está. Porque la escala que estamos utilizando es si cumple o no cumple, o sí o no. Y, por ejemplo, una redacción clara de un indicador puede ser la que tenemos aquí. Por ejemplo, el 1. Integra de forma relevante los principales conceptos, propósitos e ideas de la evaluación. Si estamos hablando de contenidos de evaluación, entonces posiblemente este indicador es claro para el propósito que estamos evaluando. Si lo cumple y si se integra, entonces le podemos poner un sí. Pero si no lo integra o no está de manera evidenciada este proceso, entonces podemos poner solo uno. ¿Sí? Y así sucesivamente. El caso de si aprecia la desagregación o el gráfico invita a reflexionar sobre un tema, esto implica que los indicadores tienen que ser indicadores que puedan ser evidenciables o no evidenciables, es decir, que se presentan o no están presentes, que se cumplen o no se cumplen. Bien, en el caso de las rúbricas, a diferencia de las listas de cotejo, lo que vemos es que tenemos criterios que van teniendo varias descripciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que tenemos en este momento? Esta rúbrica es un ejemplo de una rúbrica de aporte para por ejemplo, un foro. Esta rúbrica para foro tiene los criterios, por ejemplo, de dominio del tema, de intervenciones en los debates, aportaciones personales y calidad en las aportaciones. Y dentro de esto tenemos particularmente la desagregación de lo que esperamos que un estudiante alcance para poderlo categorizar en algunos de estos indicadores, algunos de estas escalas. Por ejemplo, para el caso del criterio de domina el tema, en el caso de bueno, tenemos que la descripción de bueno, ¿qué significa bueno para el dominio del tema? Es que tenga un manejo y una disertación de conceptos. Pero si quiero, por ejemplo, trabajar el tema de un criterio regular, entonces indico que la actividad del dominio del tema puede ser de identificación de conceptos, o si es deficiente, es decir, que le falta al estudiante, es porque el conocimiento es escaso o nulo en el tema. Si ven, la claridad que tenemos es que las rúbricas desagregan mucho más los descriptores con la finalidad de ver si efectivamente el progreso que tiene el estudiante va haciendo de manera paulatina. ¿Sí? En el caso de la lista de cotejo, no describimos tan exhaustivamente. Lo que hacemos es, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se evidencia o no se evidencia? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son algunas de estas herramientas que tenemos, digamos, como de manera más a la mano? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero las más, digamos, las más comunes, o al menos las más conocidas, son al menos tres, que es el eRubric, ¿no? Que es Rubik, la Rubistat y la eMaking Assistant. Estas en algunos casos, son repositorios que ya incluso tienen esta información. Estas rúbricas pueden ser compartidas, que pueden ya estar digamos, si usted ingresa a las plataformas de estas herramientas, usted puede tener una cantidad enorme de formatos de rúbricas que se pueden utilizar para calificar y para evaluar diferentes actividades, desde un foro, desde un ensayo, desde una exposición, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de características y de contenidos en las rúbricas que manejan estas plataformas. Como inicialmente les decía, en la presentación que les vamos a dejar a su disposición, vienen aquí algunos tutoriales de cómo utilizar estas herramientas. Y ahora, ¿cuáles son las actividades que se pueden ejecutar? Bueno, primero las plantillas, hay plantillas estándares, no es necesario crearlas
todo el tiempo desde cero, ya hay plantilla, o si se quiere utilizar desde cero, también se puede hacer. Puede haber ponderaciones, se enseña cómo se pueden generar las ponderaciones a diferentes preguntas, a diferentes criterios, y facilita la retroalimentación. Enseguida vemos que en el caso de las web quests es un instrumento, digamos, bastante novedoso para digamos, las actividades cotidianas de los estudiantes, y particularmente esta herramienta nos permite no solo evidenciar si efectivamente el estudiante está logrando tener los suficientes conocimientos para seguir aprendiendo, sino que además una web quest bien construida, una web quest que permite una mayor interacción con los estudiantes, puede ayudar a desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo las habilidades de análisis, las habilidades de síntesis, las habilidades para poder publicar y poder compartir información. Una web quest es, por ejemplo, recomendable cuando los estudiantes inicialmente quieren o tienen ciertas habilidades en competencias digitales. Cómo indagar, por ejemplo, cómo explorar en una página de internet, cómo explorar en algún tipo de herramienta digital que le pongamos como insumo o como recurso de consulta, en algún tipo de revista indexada, etcétera, etcétera. Es una forma también de decirle al estudiante cómo debe de investigar, y en el momento en el que investiga, cómo sintetiza la información para poder establecer y extraer un contenido de aprendizaje. Lo otro es que, bueno, son actividades estructuradas. Siempre en una web quest va a trabajar actividades estructuradas y guiadas, y que a través de una tarea tiene que estar relacionada con el proceso de la investigación dentro de la web, y además estimula a los estudiantes la colaboración y discusión. Si se hace bien una de estas actividades, una web quest, podemos pensar que los estudiantes les ayudamos también a desarrollar sus competencias digitales, desde cómo acceden a la información, cómo comunican esa información, cómo generan contenido nuevo, cómo producen conocimiento, cómo se aseguran que hay una navegación de manera segura, que no entren a páginas de alto riesgo, o que esté navegando por internet sin ninguna supervisión, para finalmente tener un espacio que es de resolución de problemas, que le permite enfrentarse a las actividades académicas. Y bueno, finalmente es fácil la integración de la planificación, porque si se sabe hacer de manera adecuada, lo importante es que es un buen recurso para aprovechar que los estudiantes, por ejemplo, en esta época, puedan seguir aprendiendo y autoformándose sin la necesidad de estar todo el tiempo con ellos, guiándolos de manera sincrónica. Se puede dejar una actividad como esta y irla monitoreando en el transcurso de la actividad. Ahora, ¿cuál puede ser una estructura básica? Insisto, es una estructura básica de una web quest. Primero debe de tener una introducción, y esta introducción se le debe de explicar al estudiante qué tiene que hacer, cómo tiene que llevar a cabo el procedimiento de investigación, cuáles son las preguntas que tiene que responder, cuáles son los recursos que necesita considerar, visitar, tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de investigación, y para incluso también ver cuáles son los criterios de evaluación que se necesitan para identificar, para que el estudiante sepa qué es lo que se les va a evaluar, y finalmente un tema de conclusión en la que nos permita tener un cierre de la actividad y saber qué se hizo, qué se aprendió, cómo se aprendió, cuáles son las dificultades que le llevaron dentro del proceso de aprendizaje, y cuáles son los siguientes pasos a seguir para continuar el proceso de aprendizaje.
Bien, ahora, algunas de las herramientas digitales que nos permiten utilizar para desarrollar un web quest, tenemos varias, pero las más, digamos, las más comunes o las que en este momento están como más funcionales, es un site que puede ser una plantilla en la que puedas ir generando la web quest. También tenemos una que tiene esta herramienta tiene una parte pagada y una parte licenciada, es decir, que se puede ser de uso libre y de uso pagado, que se llama Sunal, y otra que es para los más pequeños, para el caso, por ejemplo, de educación general básica, media o superior, podemos tener, por ejemplo, también una herramienta que es 1, 2, 3 tu web quest, ¿no? Y dentro de estas actividades, bueno, lo que se puede ejecutar es un tema de investigación, un tema de resolución de problemas con preguntas guiadas y la construcción de conocimientos colaborativos. Ujú. Esa es, digamos, de estas herramientas que se pueden utilizar. Ahora bien, dejé casi hasta el final el tema de las pruebas objetivas porque, como se dan cuenta, es otra más de los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar, pero que en estos momentos se le ha dado tanto peso a las pruebas que posiblemente uno pensaría que son una de las únicas que se deben de utilizar. Y particularmente creo que las características de esta prueba son beneficiosas en relación a que pueden medir de manera rápida el resultado de aprendizaje de los estudiantes, pero que solamente lo puede evidenciar en un momento determinado, en un contenido determinado. Más allá de hacer algún tipo de inferencias, como por ejemplo, si el procedimiento lo hizo de manera adecuada, si está considerando algún otro contenido de aprendizaje previo o algún otro proceso de aprendizaje, difícilmente lo podríamos ver en las pruebas objetivas. Pero no significa que no sean válidas. Me parece que es necesario utilizarlas de manera adecuada. Ahora, el conocimiento específico de un estudiante no significa que todo sea de memoria. Hay pruebas objetivas que pueden evidenciar, por ejemplo, o pueden evaluar un cierto tipo de competencias, por ejemplo, algún tipo de competencia digital, algún tipo de competencia general o algún tipo de competencia específica de algún área de conocimiento en particular. Se pueden crear preguntas de forma rápida, es decir, no necesitas tener que desagregar, por ejemplo, a diferencia de las rúbricas, no necesitas hacer una descripción total de todo lo que se va a evaluar. Aquí son preguntas que, si bien es cierto, es difícil hacer una pregunta de evaluación, también es importante en saber que no todo lo que se pregunta sirve para evaluar en una prueba objetiva. Entonces, lo importante de una prueba objetiva es ver primero qué quiero evaluar y si lo que quiero evaluar es susceptible de ser evaluado a través de una prueba objetiva y no al revés. No primero digo, yo quiero hacer una prueba objetiva y luego digo qué contenido quiero meter en la prueba. Es una forma errada de cómo hemos pensado las pruebas objetivas. Primero se piensa una estructura de evaluación, es decir, los contenidos desagregados, las competencias y los niveles, en este caso taxonómicos, o los niveles de demanda cognitiva que esperamos evidenciar en una prueba objetiva, y hasta el último hacemos la pregunta relacionada al contenido y a la demanda cognitiva. Y finalmente, bueno, se califica de manera automática. Esa es una de las ventajas que tiene este instrumento, que se puede primero indicar cuál es la respuesta correcta y poder hacerlo de manera automática. Eso me parece que es importante, pensar que no todos los contenidos de un curso deben de ser sujetos a una evaluación de esta naturaleza.
Bien, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para una prueba objetiva? Hay varias, pero las más comunes, por ejemplo, tenemos el Google Form. Este Google Form lo que te hace es generar cuestionarios o encuestas rápidas que pueden ser calificadas de manera automática y que de manera inmediata te permiten tener, por ejemplo, estadísticas en las que cuántos estudiantes contestaron bien una pregunta, en dónde se están equivocando, etcétera. Un poco para también retroalimentar y saber dónde se están equivocando. Otra herramienta que se utiliza y es muy buena es Wukong, que esta Wukong es también, puede ser utilizada también para otro tipo de actividades, pero para generar una herramienta como prueba objetiva también ayuda a eso. Y el caso de Classmaker y Sysys son también herramientas que nos permiten tener de mayor interactividad una forma más fácil de preguntar. Hay una que aquí no puse porque me parece que tiene un nivel de complejidad un poco más alta, que se llama H5P. La plataforma, por ejemplo, de H5P te permite, por ejemplo, utilizar pruebas objetivas interactivas. ¿Qué significa esto? Significa que los estudiantes pueden, por ejemplo, arrastrar la respuesta donde debe de ir, la casilla donde debe de ser la respuesta correcta. Tiene algunos otros elementos de completar la oración, etcétera. Tiene varias funciones, pero que me parece que esta herramienta tiene que tener al menos un dominio un poquito más general de cómo se evidencia este proceso. Para los que quieren googlear o para los que quieren tener como mayor referencia, pueden buscarla, se llama H5P, donde hay ciertos tutoriales en los que pueden ustedes ir trabajando. Es el nombre, exacto, es el nombre del programa. Y dentro del nombre del programa, del H5P, tienes varias herramientas ahí como recurso. Bien, finalmente, tengo el tema de cuáles pueden ser el éxito de la evaluación, es decir, cómo garantizamos un éxito de la evaluación de manera adecuada. Y hay varios elementos. Primero, para que haya un éxito en la evaluación, primero necesitamos proporcionar la información concisa sobre una actividad. Si no generamos o no proporcionamos información concisa de la actividad, difícilmente vamos a lograr que el estudiante tenga claridad de lo que tiene que hacer. Los objetivos claros para facilitar su desarrollo, es decir, paso a paso lo que necesitamos llevar con la guía del proceso, con pasos puntuales, motivar de manera clara, es decir, una redacción muy cercana al estudiante. Si estamos hablando de niños pequeños, entonces llamarles de tú. Si estamos hablando de jóvenes o adultos, poderles llamar de usted de una manera cordial sin llegar a tener como un tema más de actividad, ¿no? Fomentar la cercanía utilizando un lenguaje y contenido conocido, descripción de los contenidos de aprendizaje a evaluar, y esto es algo importante. Cuando ustedes generen una actividad de evaluación, tienen que decirle al estudiante qué debe de saber y qué debe de hacer para que sea factible este tema. Y finalmente, la mediación y la retroalimentación del estudiante es importante. Y como último punto, vemos que los tiempos adecuados para la dedicación de las actividades sería importante para maximizar el proceso de aprendizaje. Es decir, si tú quieres que un estudiante genere una web, tienes que darle un tiempo prudente para que pueda desarrollar la actividad. Si quieres hacer una actividad como puede ser un cuestionario o puede ser una actividad de un ensayo, también le tienes que dar el tiempo suficiente para que genere un proceso. Bien, creo que hasta ahí sería la presentación. Damos paso si quieren a las preguntas. César, no sé cómo está la organización, si ustedes van a decir las preguntas y las vamos a ir contestando o cómo es el tema. Sí, Daniel, gracias por tu exposición. Tenemos varias preguntas y les invitamos a los asistentes a que vayan realizando sus preguntas en la sección del chat.
Ana María nos pregunta, ¿cómo se evalúa el esfuerzo que hace un estudiante cuando en el proceso no alcanza las calificaciones que espera? Esa es una buena pregunta. Verás, hay formas de irlo evaluando. Inicialmente, cuando, por ejemplo, en este momento que tenemos la restricción de que tenemos solamente la facilidad de estar interactuando con una computadora o desde los entornos virtuales, tú puedes ir generando paulatinamente actividades. Lo importante aquí no es que toda la evaluación se lleve hasta el final. Tú puedes ir evaluando el proceso con diferentes actividades y ver si efectivamente en esas pequeñas actividades estás logrando el resultado de aprendizaje esperado. Si no lo estás, llevando a cabo o no lo estás alcanzando o el estudiante no lo está alcanzando, es necesario que empieces a adecuar incluso el material o la forma en que tú estás llevando tu actividad. Posiblemente no es culpa del estudiante que no esté aprendiendo, sino posiblemente tu estrategia que estás utilizando no sea la más adecuada. José nos pregunta, ¿puede ser muy extenso evaluar todo el tiempo con rúbricas? O sea, yo lo que considero es que sí, o sea, o sea, calificar con rúbricas también significa un desgaste también para el docente. Y no me dejarán mentir los que han hecho rúbricas, que al momento de que tú calificas un trabajo con rúbrica, te tienes que dedicar el mayor esfuerzo porque tienes que ir comparando el progreso de los criterios con lo que efectivamente el estudiante ha logrado. Entonces, se vuelve una actividad mucho más compleja, porque si tenemos, por ejemplo, a aulas en donde hay 25, 30, 35 estudiantes, imagínate lo que es calificar con rúbricas 25, 30 o 35 estudiantes. Es demasiado. Hay actividades que se pueden ir complementando, es decir, que se vayan generando paso a paso, poco a poco, y que haya una rúbrica general en la que puedas evidenciar todas esas actividades con una sola rúbrica. No es necesario generar actividad por actividad con una rúbrica. Puedes tener un conjunto de actividades y dentro de ese conjunto de actividades, entonces sí calificarlas con una sola rúbrica. Y eso hace que sea más eficiente tu forma de evaluar. Y los entornos virtuales, ¿qué tipo de evaluación es el que permite un mejor resultado? ¿Y qué tiempo deben tener? Verás, o sea, todos los que hemos expuesto son, digamos, adecuados para un entorno de aprendizaje virtual. Dependerá también del contenido que tú quieras explorar y dependerá también del tiempo que tú tengas como en tu planificación curricular. Si, por ejemplo, si tú quieres hacer un tema de investigación y que haya ciertos temas que se van a ir concatenando, yo sugiero que sea, por ejemplo, una web quest, porque vas complementando los temas para llevar a cabo una actividad de investigación. Si lo que tú quieres es algo más práctico, entonces yo te sugiero que puedas utilizar por ejemplo, un portafolio donde vayas evidenciando el proceso y que los estudiantes también tengan accesibilidad para ir retroalimentando esta parte. Una pregunta relacionada con las web quests. ¿Necesariamente las actividades deben ser empleando la web o se puede subir a la página materiales PDF o ebooks? Y también si las web quests lo puede realizar otra persona, por ejemplo, el encargado de informática, y luego hacerlos llegar a los docentes o solamente como un link. A ver, contesto la primera. No es necesario que sea en el caso de utilizar solo recursos de la web. Es importante que estén dentro de una plataforma y que estén al menos en un repositorio para que haga la función de un navegador, es decir, de que vayan y busquen la información. Lo más recomendable es que si tú vas a utilizar una web quest, primero
asegúrate que tienes todo el material disponible, tanto en la web como en un material que puede ser como utilizar en un repositorio. Y en segundo momento, que vayas a utilizarlo en alguna plataforma. Por ejemplo, Moodle tiene esta plataforma te permite, por ejemplo, tener algunos recursos adicionales y lo puedes manejar como una web quest. Por ejemplo, un G-Site, que es de Google, también lo puedes utilizar como un espacio de interacción como una página web que tú utilizas los recursos, los subes a esa plataforma y que el estudiante vaya navegando dentro de esa plataforma. No es necesario que vaya a la web, que solamente navegue ella. Y el otro que me comenta, es difícil que los de informática hagan este proceso porque finalmente cada web quest lo que hace es que tiene que tener contenidos diferenciados de qué tanta profundidad quieres que el estudiante investigue, qué tanta profundidad quiere que se generen estas actividades. Yo creo que el acompañamiento tecnológico lo puede ayudar a hacer el compañero de informática de los colegios, pero será responsabilidad de los docentes armar al menos un guión, armar una estructura de cómo se genera el web quest y con ayuda de el área de tecnología poder utilizar las herramientas. ¿Cómo puedo determinar el tiempo para la evaluación de una web quest o un portafolio? Insisto, dependerá mucho del contenido que tú quieras trabajar. Por lo general, cuando los estudiantes inicialmente han tenido poca experiencia o nula experiencia en trabajar con WebQuest, por lo general se da un tiempo más o menos prudente, pensando entre, no sé, varios días, 2, 3, 5 días, en lo que el estudiante se habitúa a trabajar con la plataforma, a generar indicaciones de lo que pertenece a la WebQuest. Pero quienes ya, por ejemplo, ya tienen una experiencia con WebQuest, entonces posiblemente ese tiempo se pueda reducir a, no sé, 2 días, 3 días, posiblemente, o menos. Eso ya dependerá. Y en el caso de los portafolios, lo que entiendo es que tú lo puedes ir, yo lo que sugiero es que no se deje todo hasta el final. Tú puedes ir generando como las actividades, por ejemplo, si tú le estás dando una semana o 3 días a una actividad de ese portafolio, entonces el estudiante lo que tendrá que hacer es subir o cargar esa información en el portafolio y avanzar en el tiempo del curso. De tal manera que cuando se cierra el curso o cuando culmine el curso, lo que puedes hacer es tener ya la evidencia y dejar, no sé, un par de días para hacer una pequeña edición. Si quieren ponerle alguna imagen, si quieren modificar los colores, etcétera. Es decir, aspectos más de edición. Yo creería que dependerá mucho del tiempo del curso y los temas que quieras abordar dentro del portafolio. En el caso de niños con necesidades educativas especiales, ¿cuál es la mejor forma de evaluar o instrumento a utilizar? ¿Podría ser un e-portafolio? Mm, Dependerá mucho de la necesidad educativa. Si está asociada a una discapacidad, por ejemplo, habría que hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, puede ser el portafolio, puede ser, por ejemplo, algún tipo de instrumento adaptado, como por ejemplo un video en el que le puedas hacer preguntas de manera oral, si es que es invidente, o que tenga algún tipo de dificultad visual, etcétera. Yo creo que lo importante sería que primero ver qué tipo de necesidad tiene y segundo, el portafolio puede ser una gran herramienta efectivamente y sobre todo ahí habría que ayudarse tanto de los padres como de las docentes o los docentes para incorporar los diarios metacognitivos, es decir, qué es lo que está aprendiendo el estudiante con estas actividades. ¿Qué tan efectivas? Bien hechas
son un buen recurso. Por ejemplo, yo en este momento doy clases en la universidad y tenemos exposiciones, por ejemplo, de los estudiantes. Y lo que hacen ellos es exponer el tema a través de estos recursos y evidentemente se les da, previo a hacer una exposición, la rúbrica de evaluación con la que van a ser calificados, y en el momento de que se hace una exposición como a través de una videoconferencia, se tiene claro qué es lo que se va a evaluar y es como estar, digamos, más de interacción. Es factible cuando ya hay una buena práctica. Cuando inicialmente se está como incipiente, recientemente vas a iniciar este proceso, lo más adecuado es que tu rúbrica de evaluación no sea tan extensa y tan exhaustiva. Empezarás en algunas actividades iniciales, por ejemplo, que participen en clase, que expongan algún tipo de tema o algún tema cortito para que tengan esa experiencia con las presentaciones para cuando se evalúa con una exposición oral sea más eficiente. ¿Cuán exitoso es el proceso de evaluación en este tiempo, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje es completamente a distancia? Insisto, el tema aquí es cómo nosotros también asumamos el proceso como tal. Insisto, no es el proceso de evaluación solamente, es todo el proceso de aprendizaje. Si el proceso de aprendizaje cambió, es decir, que en este momento estamos en ambientes digitales, no podemos pensar que el proceso de aprendizaje en el aula la vamos a trasladar directamente o tal cual está en los sílabos o en las mallas o en el currículum a estos ambientes de aprendizaje nada más por una transición de soporte. Es importante que se retroalimente y se reflexione cuáles son las actividades que se pueden desarrollar y en estos entornos y cuáles pueden ser esos procesos de evaluación que me permiten evidenciar el proceso. Yo creo que estamos como acostumbrados a pensar que debemos de tener una programación muy rígida, o así nos lo han hecho pensar. Me parece que en estos espacios debe de ser mucho más flexible porque no hay una interacción directa o sincrónica en muchos de los casos, y la forma de hacerlo flexible implica darles algunas herramientas diferenciadas, en las que los estudiantes puedan elegir y escoger a cuál se puede adaptar su necesidad, y en la medida que hagamos eso, entonces el proceso de evaluación será una consecuencia formativa del proceso de aprendizaje. Luis Enrique nos pregunta, ¿qué tan factible es utilizar para evaluar crucigramas, sopas de letras y juegos didácticos en línea? Es decir, el uso de la gamificación para evaluar. Yo creo que es muy importante. No lo puse aquí porque considero que todavía hay que exponer, digamos, hay que explicar en qué consiste el tema de la gamificación. No solamente es poner al estudiante a que haga una actividad como lo decía, hacer un crucigrama o hacer una sopa de letras solamente por diversión. Tiene un contenido pedagógico y que además me parece que la gamificación en este momento, como está pensada, debería de ser un recurso que ayude a retroalimentar al estudiante, pero también que ayude al docente a entender en qué medida se está progresando con el contenido de aprendizaje. Entonces, es importante que se utilicen estas herramientas, por supuesto. Yo incluso lo pongo como una opción, pero también hay que saber en que la gamificación también tiene ciertas reglas, ciertos usos, y que no todo el tiempo es solamente jugar por jugar, sino que tiene una intención pedagógica en la que también hay que explicarle al estudiante que no es nada más ármate la sopa de letras, es con esto que esperamos que hayas aprendido. Alexandra nos pregunta, en la realidad y dificultad que nos encontramos, en la que muchos estudiantes no tienen acceso a este tipo de plataformas, el que más estamos usando es el WhatsApp. Entonces, ¿qué herramientas se podría usar en esta situación?
Dependerá mucho, es lo que les decía, dependerá mucho de las herramientas perdón, del área o de los niveles que estamos trabajando. Insisto, por ejemplo, para los más pequeñitos, como preescolar, como educación inicial y los primeros años de básica, difícilmente podemos, por ejemplo, pensar en algún tipo de cuestionario o algún tipo de actividad como una web quest en general. Creería más bien que podríamos pensar en herramientas como una actividad interactiva donde el estudiante pueda arrastrar objetos en las que puedan seleccionar cosas. En caso particular, por ejemplo, el tema de la gamificación también en ese punto, o incluso en otras circunstancias. Pero dependerá mucho también incluso de cómo está estructurado el contenido que quieres que el estudiante aprenda. Si es muy teórico, o sea, si los contenidos que se están pensando son muy teóricos, difícilmente vas a lograr que el estudiante tenga una actitud buena para el contenido de aprendizaje y sobre todo el contenido de evaluación. Hay que empezar a adecuar y ajustar tanto las actividades como los contenidos de aprendizaje para que de manera, digamos, fluida puedas elegir cualquiera de las actividades de evaluación, llámese una rúbrica, llámese una web quest, llámese un portafolio. Teniendo en cuenta que la evaluación por norma es cuantitativa y es la más aplicada en Ecuador, y a su vez la evaluación criterial es más cualitativa, ¿cuál es la más recomendada aplicar en la situación en que nos encontramos hoy? Verás, es que ahí el tema no es que esté peleada la una con la otra. Insisto, yo creo que más bien habría que pensar en que, por ejemplo, en las plataformas, como una plataforma Moodle, puedes tener vinculadas las dos, tanto la criterial, como puede ser estos elementos, como una de medición de cuantitativa. Por ejemplo, dentro de las plataformas Moodle o cualquier otra plataforma de esta naturaleza, puedes agregar una rúbrica o una lista de cotejo y tú le vas dando los valores y las ponderaciones. Entonces, de entrada tienes la retroalimentación que le puede permitir al estudiante saber en qué criterio está fallando o en qué criterio hay que mejorar y darle una calificación de estos rubros. Entonces, yo creo que el problema es que lo vemos como en blanco y negro, o es cualitativa o es cuantitativa. Yo creo que más bien ahí lo que habría que pensar es cómo integramos estas dos para que ni una ni la otra se afecte al estudiante o afecte a esto, sino a este proceso, sino más bien que permita una interacción más adecuada. ¿En qué medida es bueno y efectivo la autoevaluación y la coevaluación, ya que no es tan común en el sistema educativo? A ver, la autoevaluación es, por ejemplo, yo la utilizaría si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, un portafolio. Si el portafolio lo vamos a construir con los estudiantes, es decir, les vamos a dar las guías, les vamos a dar los lineamientos y les vamos a decir cómo empezarlo a armar, yo creo que parte del proceso de autoformación sería decirles al estudiante finalmente tú cómo te sentiste con desarrollar el proceso del portafolio, cómo viste esta actividad, si te pareció adecuada o quedó como un tema más, digamos, como más de repositorio. Yo creo que esta idea ayuda mucho a pensar que el proceso de autoevaluación puede ser desde esta lógica. También puede ser utilizado con una herramienta de web o alguna otra insumo de actividad. Eh, en el caso particular, por ejemplo, de las técnicas, que me pueden ser, por ejemplo, las orales, pueden ser las escritas o pueden ser las procedimentales, dependerá mucho también del objetivo de aprendizaje que quieras evaluar. Gracias, Daniel, por la respuesta a las preguntas. Para finalizar, ¿nos ayudas, por favor, con un comentario final? Gracias. Bien, pues considero que en este momento
tanto la situación que vivimos inicialmente, creo que es compleja, no solamente desde el ámbito educativo. Me parece que la forma de cómo nos estamos adaptando a interactuar con los entornos virtuales es demasiado, digamos, rápido para hacer este proceso de adaptación. Sin embargo, creo que en la medida en que nosotros también tengamos la flexibilidad de ir experimentando algunas herramientas donde nosotros podamos explorarlas y las podamos poner a disposición de los estudiantes, también ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de cómo interactúan esto. Insisto, algo que es importante no es pensar que de una gama de actividades de evaluación que tenemos que hacerlas todos por hacerla interactiva y tenemos que hacerla diferenciada. Yo creo, desde mi punto de vista, que si elegimos entre dos o tres y las sabemos utilizar de manera adecuada, es más efectivo el proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación que si yo incorporo a mis actividades académicas 5, 6 o 7. Yo creo que en la medida en que nosotros seamos expertos en utilizar estas herramientas, las podríamos ir combinando. Lo que sugiero es que no utilicemos más de 2 o 3 herramientas de evaluación para un solo curso, para que esto no se vea como diversificado y que se pierda la atención, sino que podamos centrar. Si queremos poco a poco incorporar estas actividades o estos recursos, ayudarán a que el estudiante primero se habitúe a la forma de trabajar de nosotros en estos entornos virtuales y segundo, que le sea más fácil la interacción con otras actividades. Agradecemos a Daniel por su exposición y damos paso a Jorge Valladares, coordinador de la Unidad de Gestión de Educación Virtual. Una buena noche a todos los asistentes a este webinario de parte del área de educación y de su director, Cristian Jaramillo. Les envían un cordial saludo y agradeciéndole también a Daniel Espinosa por su brillante presentación. Creo que con esto podemos tener un panorama claro en esta serie de webinarios desde la educación virtual o el proceso educativo en estos entornos virtuales de aprendizaje y educación remota, que la evaluación es fundamental dentro del proceso. Por ende, cierra el ciclo a partir de los objetivos educativos hacia el perfil de egreso también del estudiante. Más bien vamos a continuar en esta misma línea y invitándolos a los siguientes webinarios que tendremos justamente para ir fortaleciendo nuestras prácticas educativas en entornos virtuales remotos o entornos virtuales de aprendizaje. Le doy la palabra a Iván. Gracias, Iván. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en este webinario. Finalmente, les invitamos a participar en nuestro próximo evento, que es este día jueves. Voy a colocar el enlace de inscripción en la sección de chat. Este jueves tendremos el evento Análisis Crítico del COVID-19 en Ecuador y la respuesta del Sistema Nacional de Educación. Muchas gracias por su atención y tengan una buena noche.